Historia y evolución de las Big Bands. Empecemos por el inicio. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es el jazz? Etimológicamente, según el diccionario de Oxford, la palabra jazz viene del slang jams, que significa vitalidad, espíritu, vigor, poder y energía. Ese slang, así como el género, tiene raíces afroamericanas. El nacimiento del jazz se remonta alrededor de 1860, cuando los jams empezaron a existir, solo que no es como el que conocemos hoy en día. Durante esos años, la música representaba libertad, un sentimiento de hogar y sensación de ser escuchados en la sociedad afroamericana. Al ser obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin derechos, obligados a dejar su país, África, y todavía así considerados como seres inferiores, eso fue la clave para el nacimiento de un género musical que se convirtió en la voz de toda la sociedad negra. Estas canciones que empezaron a escucharse fueron las conocidas canciones de trabajo. Estas canciones fueron creadas con el propósito de ser un tipo de motivación ante un largo día de arduo trabajo. Estas se caracterizaban por seguir tradiciones africanas, las cuales se basan en un ritmo fijo en donde había un solista, mientras los demás eran el coro haciendo armonía. Se destacaba por ser canción donde todos podían aportar, ya sea cantando, bailando o aplaudiendo. Gospel, ragtime y blues. El gospel es un género muy especial. Todo empezó en 1734 con el Gran Despertar, es decir, la evangelización de los esclavos afroamericanos, creando la primera generación afroamericana cristiana. El cristianismo tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad afroamericana, ya que fueron aceptados por la iglesia, algo que se les negaba en el resto de los Estados Unidos. Como todos sabemos en la historia, la religión siempre tuvo cantos, desde sus inicios en Europa hasta el día de hoy. Consecuentemente, los afroamericanos adaptaron los himnos religiosos de Europa a su modo de canto antifonal, mezclando así la libertad musical y lo impulsivo con los himnos religiosos europeos. La palabra gospel significa revelación o enseñanza de Jesús. Algo que caracterizaba el gospel es el uso de la palabra de Jesús como letra, así como una estructura compositiva muy sencilla, pero muy contrastante, y con un ritmo libre, características del jazz también. Sin más, pasemos al siguiente género. El ragtime, el nombre significa tiempo roto. Este género brilló a finales del siglo XVIII y fue principalmente música para piano. Se basaba principalmente en la improvisación. Se caracterizó por el famoso offbeat. La música académica lo conoce como ritmo sincopado. En sí, era muy simple su estructura. Armonía con tonalidad mayor que se movía entre la tónica dominante y la subdominante. Un bajo de ritmo simple, 2/4 o 4/4. Y lineal, siempre en tempo acelerado. Característico de las tradiciones africanas. Ritmos llenos de energía. Gracias a la improvisación se pudieron escribir e imprimir, lo cual lo hizo un género con mucho éxito. Este género se escuchaba principalmente en burdeles y fue creado por los famosos pianistas del jing, que en sí, jing se define como música sumamente bailable y vivida. Se tiene que aclarar que no es jazz, es un antecesor. Algunos de los compositores destacados del ragtime es Scott Joplin, James Scott, Joseph Lamb y Thomas Million Turpin. Del blues no se sabe mucho cómo nació. Para ser sincero, todos los géneros que nacieron de los afroamericanos se complementaron unos con otros. La llegada de muchos de estos géneros es un misterio. El blues tiene características influenciadas por las canciones de trabajo, así como toques de gospel, creando un tipo de melodía dentro del género. El blues, conocido por tener características que dan un sentimiento de nostalgia y tristeza, la ironía del nombre, nació durante los 1860 al sur de Estados Unidos. El blues se caracteriza por la famosa secuencia de 12 compases, de armonía simple, 1, 5, 4,
y la famosa blues nota. Si estamos en do mayor, la escala de blues sería do, re, mi bemol, mi natural, sol y la. Si estamos en do menor, la escala de blues sería do, mi bemol, fa, sol natural y si bemol. Lo que caracteriza al blues y le da un toque principal es la tercera, la quinta y la séptima bemolizada, dependiendo si usamos escala mayor o menor. Las mujeres se convirtieron en las estrellas del género, y no fue hasta la década de los 20 donde se estableció un blues clásico, con una estructura más estable. El jazz, después de muchos años y batallas por ser escuchados, surgió como el género que impactó a la sociedad. Se consideró como lenguaje más que solo música. Era su forma de expresión, sus palabras, sus cartas y sus gritos. Y como grandes artistas a través de la historia, nos han enseñado que el jazz fue uno de esos géneros que rompió con los estereotipos sociales y musicales. El corazón del jazz se basa en la expresión artística así como en la belleza, en el respeto como en la comunicación. Es un diálogo donde no hay reglas que te impidan experimentar y expresar lo que quieres. Hoy en día, conocer y escuchar jazz es una señal de clase y de cultura, y se considera una música seria y de dificultad. Claro, sí tiene su dificultad musical, pero el objetivo del jazz nunca fue hacer sufrir a los músicos para ser interpretada. Todo lo contrario. Tocar jazz significa expresarle al público lo que uno siente. Tocar jazz es enseñar quién eres tú, pero realmente quién eres tú muy en el fondo, sin tomar en cuenta lo que tienes permitido o no. Es experimentar. Hay una frase que se dice en el mundo del jazz: toca música y serás escuchado. El jazz se caracteriza por permitir al intérprete ser libre, por lo que su característica principal es la improvisación, con el único objetivo de que sea única y singular. Louis Armstrong decía: nunca toqué lo mismo dos veces. Supongo que esa sería la única regla del jazz. El diccionario de Merriam-Webster define a la Big Band como una banda que es más extensa a un combo y que usualmente combinando aspectos típicos improvisatorios del jazz y del swing. El documento de Diego Mateos, El jazz es la Big Band, define a la Big Band como una banda o agrupación orquestal e instrumental que cuenta de 10 a 20 músicos que interpretan estándares y arreglos de jazz. En esta se reparten los instrumentos. También comenta que las Big Bands se les conoce como orquestas de jazz. Una Big Band normalmente cuenta con instrumentos de percusión, bajo o contrabajo, guitarra y piano para la parte rítmica, mientras que la parte melódica la manejan los instrumentos de metal como trompetas, trombones y saxofones. Normalmente esta es la estructura general de una Big Band. Los instrumentos que se encargan de la parte rítmica tienen como objetivo realizar apoyo rítmico y dando un tipo de base para todos los demás instrumentos que participan en la parte de percusión como el piano, guitarra y bajo o contrabajo y la batería. Mientras que los instrumentos melódicos se encargan básicamente de eso, tocar la melodía. Estos instrumentos se dividen en el grupo de metales, que son las trompetas, trombones, y se dividen la otra parte en las maderas, que son saxofones, ya sean altos, tenores o barítonos. Las big bands no comenzaron como lo que conocemos hoy en día. Empezaron como bandas de guerra. Bandas que marchaban por las calles de diferentes eventos como funerales, bodas, fiestas, tocando la música blues, gospel, danzas, folclore, etc. Estas primeras bandas nacieron en la ciudad de jazz, la bella ciudad de Nueva Orleans. Los últimos años de la década de los 20 fueron un desastre. Eventos como la Gran Depresión tuvieron un impacto fuerte en la sociedad norteamericana. El crack del 29 y la caída de la bolsa, entre otros eventos, crearon caos. El swing, traducido como sweet o dulce, daba un toque de tranquilidad y de positivismo a pesar de la situación nacional de ese momento.
A pesar de todo, esto no dejó que el jazz se mantuviera bajo. El swing, en ese momento conocido como el hot jazz, ayudaría a mantener la motivación en la sociedad. En ese momento las big bands fueron de alta necesidad. Todos los músicos que buscaban trabajo y estaban dispuestos a ello sin recibir un gran ingreso, tocaban en las big bands. Gracias a esto, Estados Unidos en poco tiempo tenía big bands por doquier. Como ejemplo, se puede poner a la banda dirigida por Tommy Dorsey, que se influenciaba en el jazz de los 20 y que de igual manera se destacaba por su calidad a la hora de improvisar. Las big bands, en especial los músicos, buscaban la perfección en la técnica de improvisación, en la técnica de ensamble, a tal punto que se les considera a los músicos virtuosos. Los 30 sin duda alguna se destacaron por tener big bands en los eventos de todo tipo con multitudes alrededor. Compositores que destacaron fueron Count Bass, Benny Goodman, Glenn Miller y Doug Aylund. En conclusión, el desarrollo completo del género jazz influenció el desarrollo de las big bands, de eso no hay ni una duda. El hecho de que el jazz fuera evolucionando forzó a los big bands a abrir sus límites a la hora de tocar, a la hora de improvisar y de crear recursos como escalas, progresiones armónicas y en la estructura de músicos en las big bands.